Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Ya que estás ahí, Guadalupe, ¿me oís? Sí, decime. A ver, no sé cuántos habrán quedado, estimo que bastante poquitos. Lo que yo necesitaría ahora, como no estoy en el grupo del chat, es si hoy podríamos ver como una lista y hacer un mail, ponele, ¿sí? Bueno, Ubicar a todos con el mail para que yo les pueda mandar a todos un trabajo práctico, ¿sí? dale, sí. Sé que estamos usando alrededor de 16 personas, pero en el grupo hay 52, creo, por ahí. Bueno, por eso, creo que quedaron más o menos el número que vos me dijiste, ¿sí? Yo creo que quedaron entre 15 y 20 chicos. Así que vamos hoy a preguntar quiénes, porque a otros muchos hablé ayer de que los, digamos, invité a que sigan la cursada, porque a algunos les faltó muy poquito y es una lástima que la pierdan. Pero entonces que la cursen como oyentes. Pero hoy vamos a ver un poco quiénes quedaron y ahí entonces hacemos como un mail general para yo mandarles para todos, ¿sí? Perfecto, dale. Dale, bueno, en 5 minutos empezamos.
Bueno, vamos comenzando a medida que se van juntando. Bueno, ahí estaba hablando con Guadalupe, que se conectó temprano, y le pedía que de los que quedan vamos a hacer por mail, nos vamos a manejar esta segunda parte, ¿sí? Entonces, ahí yo mandé ¿cómo se llama? Para que hagan un trabajo, en realidad para que lean una jurisprudencia, mandé 4, ahora nos vamos a organizar para que se hagan en grupos y cada uno, ¿sí? Digamos, analice el caso que les tocó de jurisprudencia, ¿sí? Buen día, si se van conectando, Tamara, Diego, Fiorella, si prenden las cámaras, ¿sí? Hola, Diego. Hola, Tamara. ¿Cómo va? Buen día. Fiorella. Bien. Bien. Mientras se van incorporando el resto, me gustaría escucharlos un poco ustedes, así que pueden prender si quieren los micrófonos. Podemos empezar con Tamara, ¿sí? De tu examen. Hablamos un poquito cada uno de lo que fue la experiencia de examen. Sí. A ver, Tamara, si vos tuvieras que hacer una autocrítica de tu examen, o cómo la analizaste cuando terminaste de dar, qué te pareció. No, creo que me pareció bien, estuvo bien, aparte cómo se organizaron en el tema de preguntas, de preguntar. Y después, personalmente, me hubiese gustado explayarme más en las respuestas, que me di cuenta después cuando terminó. Bien. Lo que pasa es que en el tema de la euforia y los nervios, como que se me iban acortando las respuestas. Sí, eso fue una falla habitual en casi todo, por eso está bueno que hoy hablemos un poco de eso, para que la segunda parte no les pase lo mismo y para que no les pasen el resto de la carrera. Esto es una carrera en la cual ustedes básicamente tienen que hablar y saber expresarse. Ustedes vieron que fue pobre, la verdad, en general, cómo se expresaban. Estamos todos de acuerdo, son los primeros exámenes, pero se supone que tenemos que trabajar en eso para mejorarlo. Más allá de los conocimientos, tenemos que... Vos venías dando un muy buen examen, y con una pregunta te trabaste, Sí. y hiciste lo que les vivo diciendo que no hagan, ¿sí? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y además expresiones que tienen que empezar a manejar su vocabulario. No estamos en un grupo de amigos, estamos profesores de la facultad, alumnos, ¿sí? Y entonces la mayoría de ustedes utilizaban un léxico que no es el apropiado para cuando uno se vincula con un profesor, mucho menos el día de mañana con un colega y con un juez, ¿sí? Hay expresiones que uno no las puede usar. Entonces empiecen a trabajar sobre eso, porque ustedes están tan acostumbrados a hablar con ese léxico que, digamos, che, ¿cómo te parece? Digo esto para mejorar el examen. Los que están, además, felicitaciones porque llegaron a esta instancia. De 70, lamentablemente quedó menos de la mitad. O sea que ustedes valoro el esfuerzo que hicieron todos. También para ver, como decíamos siempre, si vos venís estudiando todos los días, por eso me gustaría que cada uno haga su mea culpa. Hay mucha gente que pretendió estudiar toda una semana y los resultados estuvieron a la vista. Esta es una materia como cualquiera que en una semana no la podés aprobar, y además ustedes tuvieron una especie de ayudín, como dicen ahora, con los partidos de fútbol y digamos, ustedes particularmente tuvieron una especie de ayuda porque muchos se pusieron nerviosos, todo, y esto no les va a pasar en otras materias y no les va a pasar en otras instancias. Entonces, como hablamos las primeras clases, empiecen a practicar. Primero, estudien todos los días. Estudien todos los días. Acá les faltó a todos, les faltó. Y además empiecen a hablar. Cuando alguien le hace una pregunta, por supuesto que no. La mayoría decía, no sé, ay, qué linda. A ver, no son expresiones para usar en un examen, ¿sí? Y nunca no sé.
a ver, lo pienso, relaciono, usted me está queriendo decir que cuando hablamos de capacidad, algo, nunca, y así, no sé. Por eso hay exámenes que duran minutos, porque si alguien ante una pregunta, lo primero que me dice es no sé, no tengo mucha posibilidad de seguir preguntándole, ¿sí? Y además así habían sido las consignas de la doctora Oviedo, que si no se sabía la primera pregunta, no se pasaba a la próxima. Igual nunca, en ningún caso hicimos eso, le dimos mucha posibilidad, no creo que nadie que haya desaprobado haya salido diciendo, me sorprendió cuando me mandaban mail, diciendo, no sé si aprobé o no aprobé, más que claro quedaba en cada caso cuándo aprobaron y cuándo no aprobaron, la verdad que cada uno que se aprobó se le dijo, desaprobaste, estás flojo, tenés que estudiar, tenés que repasar. Entonces, esto ya les digo, tómenlo como una práctica, pero digamos, todo lo que fuimos diciendo fue así, el que no la llevó al día, el que no estudió, el que no, se notó ese día, salvo alguna excepción, que te podés poner nervioso, etc. Y los que se ponen nerviosos, entiendo, digamos, alguien se puede, trabájenlo, vayan al psicólogo, hablen con un amigo, en serio, no es una pavada. No, pero en serio, es un tema para tratar, porque hay mucha gente que no puede en un examen. Y después con pequeñas tips, después ya te dicen qué tenés que hacer o qué no tenés que hacer y lo pasás, ¿sí? Es una situación estresante, no voy a decir que no, pero uno tiene que, de algún modo, algunos te dicen que tenés que tener una lapicera en la mano o algo para que eso te dé como sentirte seguridad en algo, o hay un montón de tips que te van dando para que vos puedas tener un mejor examen, ¿sí? Francisco, ¿cómo fue tu examen para vos? El mío, bastante Sí. bien dentro de todo, creo. Pero vos saliste O sea, me contento. sentí con las preguntas, no me resultaron. No sé si se me escucha, Se te porque creo que se corta. trabó. No hubo ninguna. No, No hubo ninguna pregunta que fuera rara, salvo una que yo la verdad como la daba la doctora González no me quise meter, que vamos a aprovechar para que Clara y Guadalupe, me escuchan las dos, para la próxima clase lo van a preparar cada una, que es la posesión de Estado. Cada vez que se le preguntó esta pregunta, nadie la pudo contestar, sí, Tamara no sos la única, a todos los que se le preguntó no la supieron, es fácil y además la verdad que lo vuelvo a tomar porque es un tema que en la carrera, no a mí por ahí como escribana, yo por eso cuando lo preguntaban, no, a ver, más allá que Rivera lo habla específicamente, es un tema bien de ustedes de juicio, lo van a tener todo el tiempo, que es cuando, por ejemplo, como yo lo digo en dos palabras y Clara y Guadalupe nos lo van a contar la clase que viene, son muy sencillo el tema, muy sencillo, que es, por ejemplo, si yo para todo el mundo Profe, soy... cortado. ¿Eh? La escucho entrecortado y no entendí bien qué era lo que hacer la otra clase. Para la clase que viene, vos, Clara, específicamente, y Guadalupe, van a preparar el tema posesión de Estado, ¿sí? Nos van a explicar el resto de los compañeros por qué es muy importante. En un juicio sucesorio se da generalmente esta figura, siempre. Entonces, por eso no la podemos dejar como que no lo supieron, seguimos avanzando. Es importante, cuando lo lean, supongo que lo habrán hecho. Una cosa que hay que hacer es cuando un examen te hace una pregunta y te va mal, es ir a agarrar el libro y fijarte qué era. Pero a los que no les tocó la pregunta, está bueno que las chicas nos lo expliquen, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces, bueno, esto un poco para que ustedes tomen este examen que tuvieron como, ya te digo, como a ver, bueno, cómo cómo me expreso. Vieron que yo les contaba lo que se llama branding, que es
digamos, tiene que ver con el marketing y con todas estas cosas que hoy, a ver, aunque parezcan raras, son, y también se las tenemos que enseñar, que ustedes tienen que ver qué es la parte mejor de ustedes y tienen que empezar, digamos, a fomentar esa parte. Y si ven que hay una parte donde ustedes no, digamos, no se especifican o que les cuesta, también empezar a verlo, porque no todos servimos para las mismas cosas. No todos vamos a ser abogados, no todos vamos a estar enfrente al público, hay gente que se va a dedicar a la investigación, hay gente que va a ser gerente de un banco, pero no tengan que llegar a terminar la carrera para eso. Ya hoy tienen que presentarse. Cuando salieron de su examen, empezar a ver, esto es lo que me gusta, no es lo que me gusta, ¿para qué estoy haciendo una carrera si no la estudio? Esa es una pregunta que yo siempre me hago, ¿sí? Muchos me doy cuenta que no les gusta. Entonces, si no les gusta, porque te das cuenta cuando alguien habla con pasión, cuando no habla. Entonces, están en segundo año, chicos. Si no les gusta, pueden elegir otra carrera. Nadie obliga a alguien que sea abogado. Entonces, también pregúntenselo, porque es cierto, yo empecé ciencias políticas, hice ciencias políticas en La Plata, y después me vine y empecé a estudiar Derecho, que tampoco me gustaba, así como abogado, por eso fui a ser escribana. Sí, nunca, siempre supe que yo abogada no iba a ser, siempre lo tuve muy claro, por eso lo hacía como un paso ahí. Yo nunca podría, aunque soy abogada, nunca podría trabajar de abogada. Entonces uno tiene que saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Entonces así empiecen a ver las materias y el resto de la carrera. Bueno, dicho esto, vamos a empezar específicamente los temas que vienen, que a mí particularmente me encantan porque tienen que ver con mi profesión específicamente y muchísimo con la de ustedes, pero vamos a ver un montón de temas que son bien, que yo veo y hago todos los días, ¿sí? Vamos a hablar de instrumentos privados, instrumentos públicos. Bueno, vamos a arrancar en orden. Vamos a empezar a hablar de patrimonio. ¿Qué patrimonio, Laura, qué era? Buenas tardes, profesora. Hola, Laura. El Te patrimonio sería felicito por tu el bien examen. Gracias, muchísimas gracias. Me sentí bastante nerviosa y bastante trabada al Y hablar. Así se que tomé muy en notaba, cuenta. se notaba, tomé muy pero en se notaba el cuenta- estudio, se nota el nervio del nervio y el nervio cuando uno estudia. Uno Sí, se da cuenta de eso. sí, después es como que recapitulé todo y me di cuenta de que sí, que estaba muy trabada, me di cuenta que hablaba muy mal al expresarme, pero bueno, sirve la experiencia. Totalmente, totalmente. ¿Te acordás que era patrimonio? El patrimonio es el bien de una persona, le pertenece. Ayer estuvimos viendo un pequeño pedacito con la profesora, pero bueno, no sé si por ahí estoy, todavía no leí la fotocopia, pero más o menos, no sé si es el bien propio de una persona. Bueno, ahí me diste bastante tips para arrancar, yo sé que es un tema que vieron, pero así vamos sumando. No es particularmente un bien, Perfecto. sino es todo lo que una persona tiene. Por eso cuando les preguntamos en aptitudes, en personas jurídicas también fallaron, porque no sabían lo que era el patrimonio. El patrimonio en una persona jurídica es, si recién arrancan y no tienen nada, es la plata que cada uno de los socios va a poner, que decíamos que en cada una de las sociedades o asociaciones iba a haber un mínimo. Y también yo les contaba que acá en personas jurídicas, que es quien cataloga ese mínimo, era muy diferente con el de Capital Federal, que en el de Capital Federal, con lo cual yo comparto, pone un mínimo que tiene que ver con la actividad. Acá vos hoy para abrir una sociedad tenés que tener un capital, por ejemplo, de 10.000 pesos, en algunos casos 100.000. ¿Qué emprendimiento vos podés hacer con 10.000 pesos? Entonces ya del vamos sabemos que una sociedad, digamos, puede no tener ningún patrimonio como para responder, ¿sí? Bien. Entonces, ese patrimonio iba a ser que, ay, Guadalupe y Diego, pueden mirar para acá que me ponen nerviosa, tendré que charlar, si no, apaguen sus cámaras, ¿sí? Ok, o que hacen lío, sí. Si no, apaguen sus cámaras y chao. Entonces, decíamos que ese patrimonio es con el que va a responder.
Y no siempre el patrimonio tenía que ver con plata, porque, por ejemplo, si yo tengo una sociedad conformada que es Adorado, y yo voy a abrir una, digamos, por ejemplo, un franchising, ¿sabe lo que es un franchising? Es, por ejemplo, cuando justamente Adorado no es el caso porque todas son las de Mar del Plata, son de una misma persona. Pero en Buenos Aires, Adorado, la marca es de otra persona. Entonces yo lo que puedo hacer es como comprar, entre comillas, la marca. Yo puedo hacer una sociedad con 10.000 pesos, pero ya el valor de esa marca, porque todo el mundo reconoce a Adorado, tiene un precio, ¿sí? ¿Eso no sería una franquicia, profe? Sí. Yo dije el franchising, como me equivoqué. La franquicia, exactamente. Bueno, es en inglés. El otro es merchandising, esto, bueno, es lo mismo. Bueno, eso, diríamos, sería el patrimonio de esa sociedad, que decíamos, puede ser dinero, puede ser un bien inmueble, por ejemplo, yo compro el local para poner la marca, ¿sí? Eso también es patrimonio, o puedo tener, por ejemplo, acciones, o puedo tener derechos de algo, entonces no siempre tiene que ver con una cosa, digamos, tangible, sino con todo el patrimonio, ¿sí? Con toda esta serie de, por ejemplo, si vamos a persona humana, ahí yo, por ejemplo, puedo tener derechos hereditarios de la sucesión de mi abuela, eso también tiene un valor. Por ejemplo, yo le vendí una casa a Laura y como Laura no me la pudo pagar en total, hicimos una hipoteca por el saldo de precio, entonces voy a tener un crédito para con Laura, ¿sí? Entonces eso también forma parte de mi patrimonio. Yo escribí un libro, tengo derechos intelectuales, yo hice una canción, yo tengo digamos, un Instagram con 10.000 seguidores, todo eso tiene un valor, más allá que yo no le pueda puntualmente, a ver, podría yo de hecho hacer como una especie de balance y evaluarlo eventualmente, pero aunque no lo haga, todo eso tiene un patrimonio. Entonces decíamos, tanto personas jurídicas como personas humanas tienen un patrimonio, ¿sí? Y ese patrimonio está conformado con todas estas cosas. Y lo más común, siempre hablamos de cosas, y ustedes habrán visto la división entonces entre cosas y bienes. Dentro de las cosas es lo que específicamente decimos como cosas materiales. Y después la clasificación está entre bienes, y una de las más comunes, ¿sí? Era la que llamamos bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles son aquellos que se trasladan, ¿sí? Que son fáciles de trasladar y que los puedo trasladar, como por ejemplo, Aldana, decime un mueble. Un escritorio, Por ejemplo, ¿qué más? todo electrodoméstico. Bien, una camisa, un suéter, un reloj, todas las cosas que vos puedas trasladar. Algunas de esas cosas parecen insignificantes, pero muchas de ellas tienen un valor económico muy alto, ¿sí? Bien, y las cosas inmuebles son aquellas que no se pueden trasladar, ¿sí? Que están fijadas en un lugar. La típica cosa inmueble que es, no lo sé. Un edificio. Una casa, un lote, un terreno. edificio. Y ¿Un también, terreno? ¿cómo? Los escucho. ¿Un terreno quizás? Exacto, sí. El terreno nosotros... Y también las cosas... Jurídicamente al terreno le decimos lote, ya no hablamos de la palabra terreno. También vamos a empezar a utilizar esas palabras que, como no decimos inquilino, decimos locatario, vamos a empezar de a poquito a incorporar expresiones, ¿sí? Es más, Laura, a nivel jurídico es lote, y a nivel catastral, o sea, ¿viste el catastro que es quien mide, que dice? Ahí, eso se llama, ahí se va a llamar parcela, ¿sí? O sea, cuando vos veas la palabra parcela o veas la palabra lote, es lo mismo. Uno es un término jurídico y otro es un término catastral, ¿sí? Yo voy a decir, se identifica como lote 20 de la manzana 10, catastralmente parcela 5A, ¿sí? Por ejemplo.
Y también va a estar todo lo que está adherido a él, lo que se llama inmueble por accesión. O sea, todo lo que esté por debajo, las cañerías, las plantaciones de árboles, todo lo que esté por debajo y por todo lo que esté por arriba, ¿sí? Todo eso va a ser inmuebles por accesión. Por eso, cuando yo compro un lote y edifico sobre él una casa, esa casa es un inmueble por accesión, ¿sí? Uno de los grandes errores que la gente, o digamos más que errores, dudas que la gente tiene, es cuando compra un lote y hace una casa. Entonces, cuando compra el lote lo escritura, ¿sí? Hacemos la escritura, que ahora vamos a contar un poquito de qué se trata, etc. Y después, a los 5 años, cuando hace la casa, viene y me dice, ven, bueno, escribana, ahora quiero escriturar la casa. La casa no se escritura, ¿por qué? Porque todo lo que hay sobre el lote es inmueble por accesión. Entonces, todo va a ser de propiedad de la persona que adquirió el lote. ¿Se entiende? Por eso es fundamental, por ejemplo, cuando hablemos de los tipos el origen del dinero, que también es un tema que vamos a ver acá, o las características, el origen de cómo ese es un bien propio, un bien ganancial, acá es fundamental. Por ejemplo, Fiorella se compró un lote de terreno, ¿sí? Estando soltera. Después se casa y hacen una casa de 500 metros cuadrados con el marido, ¿sí? ¿De quién es la casa? De los dos. Si se No, casaron. sería mía, ¿O no? porque el Es mía, lote está a mi nombre. Exactamente. Es un bien propio porque es un inmueble por accesión. Fiorella compró el lote y sobre eso hizo una casa, ¿sí? La casa se entiende que sigue la misma suerte de lo principal. Como la titular era Fiorella, la casa va a ser de Fiorella. Después el marido tendrá una acción que se llama de compensación, la cual la verdad que es dificilísimo de probar, salvo que tenga las facturas de todo, que haya comprado todo en blanco, que lo haya, digamos, volcado a sus libros contables, para después poder pedirle la mitad. Nunca le va a poder pedir la mitad de la casa, lo que le va a poder pedir la compensación de la mitad del dinero que se invirtió. ¿Se entiende? Por eso, para que vean cuán importante es el lote, y con esto que llamamos inmuebles por accesión. ¿Sí? Doctora, una consulta. ¿Sí? ¿Y las instalaciones dentro de la propiedad, todo lo que se hubiera utilizado, cocina, heladera, eso también es por accesión? A ver, en principio no, porque son todos muebles, ¿sí? A ver, en ese caso, ponerle si estas personas se separaran, podrían distribuir las cosas. El tema, ya que me lo decís, es bastante importante cuando alguien, por ejemplo, como pasa ahora, que están vendiendo todos los departamentos porque la gente no puede pagar o porque se va a vivir a otro lado, etc. Hay un gran tema es qué va con el inmueble y qué no, ¿sí? Entonces, en principio, todo lo que está adherido, el calefón, el termo, la cocina, todo eso se entiende que es inmueble por accesión y que va con la venta, ¿sí? Los caños, bueno, todo lo que esté como adherido, los calefactores, los artefactos eléctricos, todo eso se entendería, si yo hago un boleto de compraventa y no digo nada, se entiende que todo eso son inmuebles por accesión. Cada uno de esos inmuebles por accesión, a su vez, son muebles. O sea, si yo voy a comprar a Garbarino una cocina, es un mueble, ¿sí? Pero si yo lo tengo conectado en una casa, se entendería como que es parte del inmueble por accesión. ¿Se entiende? Pregúntenme, ¿sí? Sí, es fundamental. se entiende. Sería todo lo que está anexado, no lo sería un televisor o una heladera que puede ser removible. Exactamente. Okay. Lo que de alguna forma es como que esté adherido a la pared o adherido a una conexión. Esto da lugar, por eso es fundamental que lo sepamos, a millones de juicios.
cuando se hacen ventas o alquileres, es, por ejemplo, le cambió, alquiló una casa, levantó el piso y le puso flotante. El piso, ¿se lo puede llevar? ¿No se lo puede llevar? ¿Es por accesión? Bueno, y así hay todo el tiempo, por ejemplo, cuando hacen cerramientos por Durlock, lo puedo sacar, lo tengo que entregar, cuando en el contrato de locación dice que se debe entregar en el mismo estado en que se recibió. Dicen así los contratos. ¿Qué implica en el mismo estado? La pared sí, la pared no. Entonces es fundamental que vayamos viendo todos estos conceptos porque los van a usar a diario. Los van a usar en un contrato de locación que ustedes van a hacer, de hecho, y en un boleto de compraventa. Entonces, decimos, una de las primeras clasificaciones era mueble e inmueble. Un mueble no solo la estructura, por ejemplo, los cimientos es inmueble por accesión, ¿sí? Porque está debajo. Ahora, si en el fondo de mi casa yo me pongo a excavar y encuentro petróleo, ahí no va a ser un inmueble por accesión, va a ser un mueble de dominio público, un inmueble de dominio público, ¿sí? Entonces, si encuentro, por ejemplo... ¿Profe, no sería tuyo por estar en tu propiedad? Sí. ¿No sería tuyo por estar en tu propiedad? No, todo lo que es así como minerales, piedras preciosas, explotación, etcétera, etcétera, le corresponde al Estado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si encuentro un tesoro, ahí sí sería un mueble, ya no sería un inmueble por accesión, pero sí me correspondería porque está en mi casa. Porque ahí, digamos, no le pertenece al Estado porque eventualmente fue de una persona que viviría en mi casa y que enterró un tesoro. ¿Sí? Entonces, muebles, inmuebles, inmuebles por accesión, para abajo y para arriba, obviamente hasta el espacio aéreo es hasta determinada cantidad. Por ejemplo, yo no puedo decir, por mi casa no pasan aviones, porque yo tengo el cubo del espacio aéreo, es hasta el infinito. Sí hay una gran discusión con los drones, eso sí hay una gran discusión, a ver si yo puedo negarme a que pase un dron por mi casa, ¿sí? Eso, la verdad que hoy hay muchos juicios con respecto a eso. Ustedes saben que hoy todas las fotos, sobre todo, por ejemplo, esto del catastro, para ver, la gente me dice, cuando voy a vender, pero no declaré la pileta, así que me van a cobrar digamos, una diferencia por haber cobrado la pileta. No se preocupe, que ARBA tiene drones todo el tiempo y ya está reflejada. Y si ustedes se miran en Google Maps, de ahí están sacadas las fotos y de ahí se informa catastro y de ahí la evaluación. Es probable que si hagas hecho un cuartito de 2x2, eso no lo registre, pero las piletas, en general, de oficio las declara el Estado. ¿Sí? Si vos no fuiste y declaraste que construiste una pileta, ¿esto por qué? Porque se llaman bienes suntuosos. Si yo en mi casa tengo una pileta, mi casa no va a valer como una evaluación, como hoy tiene una casa, 3 millones, y no va a tener una evaluación de 5, ¿sí? Si tengo hidromasaje también, todas esas, se hace una escala con las cosas, los pisos, los techos, las aberturas, ¿sí? Y de ahí se fija la evaluación. La pileta es una de las cosas que más incrementa la evaluación, ¿sí? Eso también depende los gobiernos, las políticas, por ejemplo, el jardín. Mucha gente dice, yo tengo una casa de 2x2, pero tiene un fondo de 10x30. Depende, a veces la política del Estado entiende que es un bien ocioso. De hecho, estos días se están discutiendo, si leyeron o vieron, todo este tema de los bienes ociosos, que como hay tanta falta de vivienda, el Estado interpreta que si vos tenés, por ejemplo, 50 metros ociosos, deberías, ¿no?, hacer viviendas o algo para la gente que no tiene. No te van a obligar digamos, en este contexto, no te van a obligar a hacer una vivienda, pero te pueden decir, te cobro más impuesto inmobiliario, ¿sí? Esa es una política
Por eso, como decimos siempre, las leyes hay que analizarlas conforme a la política. Posiblemente hace 4 años, con otro tipo de gobierno, nunca hubiera pensado que tener un jardín de 500 metros era suntuoso. ¿Se entiende? O sea que a veces las cosas no son tan estrictas, también depende de las políticas, de los lugares, de los países, etc. Y como ustedes, si siguen más o menos, van viendo que todos los países oscilan entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, las políticas también en este sentido tienen que ver con esto. Depende, por ejemplo, impuesto complementario, ¿sí? Si vos tenés más de 2 propiedades del mismo tipo, el Estado te está cobrando ahora un impuesto nuevo hace unos años que se llama impuesto complementario. Es gravar, ¿sí?, a las personas que tienen más de 2 propiedades del mismo tipo, o sea, 2 casas, 2 departamentos, 2 campos, ¿sí? Bueno, entonces por eso uno lo tiene que ir analizando y también tienen que ir entendiendo por qué. Sí, bueno, entonces acá venía lo del espacio aéreo para que vean lo de los drones y lo de los aviones. A los aviones no puedo decirle que no, porque a la altura que van no corresponde a mi espacio aéreo, pero de los drones yo podría decir que no quisiera que anden drones sacando fotos, etcétera, etcétera. Eso el día de mañana yo podría iniciar una acción, ¿sí? Bueno, ¿qué particularidades además tienen los bienes inmuebles, que son los que más vamos a ver porque son los que tienen más incidencia económica, ¿sí? En general, hay autos, un Lamborghini sale más que un lote, ¿sí? Pero en general, nosotros además, por el tipo de idiosincrasia que tenemos, ustedes se acuerdan que cuando el otro día yo les preguntaba de patrimonio y me decían como que no estaba hoy regulado, me acuerdo que una vez que yo les pregunté de las personas como un atributo, y yo les contaba que en Vélez, si no tenías patrimonio, no eras persona. O sea, el código Vélez estaba concebido para gente, hombres, además porque la mujer no estaba, hombres de edad entre 30 y 50 años, porque a esa edad se morían a los 50 años, y que tenía patrimonio. Si no tenía patrimonio, digamos, Vélez ni lo regulaba porque ni le interesaba. Hoy, por suerte, como decíamos, cambia el paradigma totalmente y lo que importa es la persona. No importa si la persona tiene patrimonio o no tiene patrimonio. Lo que importa son los derechos personalísimos, los derechos humanos, la dignidad, lo que vimos el otro día del derecho a la imagen, este tipo de cosas. Lo cierto que a nivel económico, como decíamos, lo que más tiene valor son los bienes inmuebles, por eso se regulan, ¿sí? ¿Y qué particularidades tienen los bienes inmuebles, además de todas las que vamos a ir viendo? Que se registran, ¿sí? Cosa que en general los bienes muebles no. En general, porque vamos ahora a ver cuáles sí y cuáles no. ¿Dónde se registran? En el registro de propiedad inmueble, ¿sí? Los registros de propiedades inmuebles son provinciales, no es como el registro civil que vimos en la primera parte, que es nacional. Acá los registros son provinciales. Cada provincia tiene un registro de propiedad inmueble donde nosotros vamos a inscribir. ¿Qué es lo que vamos a inscribir? A ver, ¿qué es lo que le interesa al Estado? Porque son registros públicos, no son registros privados. ¿Qué le puede interesar al Escribimos Estado? los automotores, cuando se escriben las transferencias, Bien, ese sería o otro las propiedades. registro. A ver, como dijo Elizabeth, ella nos nombró, por ejemplo, una de las excepciones sería un registro de cosa mueble registrable. Los automotores son muebles, no inmuebles, y registrables. Y como decíamos, como tienen un valor económico tan alto, hay un registro que ahora vamos a ver que ese sí es nacional, ¿sí? Por eso las patentes de los autos, vieron que son todas, ahora por ejemplo va AE, ¿sí? Y eso, vos te compras un auto en Ushuaia y la patente va a decir AE, y vos te compras en Misiones y va a decir AE, porque toda esta combinación alfanumérica que llevan es a nivel nacional. No sucede lo mismo con el registro de propiedad inmueble, donde se le va a dar un número y una matrícula en cada provincia. Es más,
El registro de propiedad inmueble está dividido por partidos. En la provincia de Buenos Aires hay 135 partidos. Entonces, va a haber un sector de cada partido. Entonces, si yo compro una casa la primera vez que no tenía, por ejemplo, se genera, a ver, vamos a decir, por ejemplo, a ver, yo tengo una parcela en Sierra de los Padres. Ahora con todo, antes no te la dejaban dividir, ahora sí, todo con esto que se necesitan viviendas, más allá de que sea un lugar, un espacio verde y todo, hoy se puede parcelar. Entonces yo me compro 10 hectáreas y las parcelo, las hago, lo que antes le decían, hago un loteo, y voy a generar 10, por ejemplo, 30, qué sé yo, parcelas en cada manzana. Las 10 hectáreas tenía un número de matrícula, se llama, que es lo mismo que el DNI, los inmuebles tienen matrícula. Entonces, ese número se va a generar un número nuevo en cada una de las parcelas, porque tenía un número general. Entonces, ¿qué le va a interesar al registro? Todas las modificaciones que se hagan. Por ejemplo, cuando compro, cuando vendo, cuando hipoteco, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante, que se llaman derechos reales, porque son derechos que tienen que ver con el tiempo. Y están los derechos personales, por ejemplo, que ahí vamos a ver los contratos de locación, que ahora la ley dice que lo mínimo son 3 años, o sea, es muy ágil la movilidad. Todo eso no se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, porque al registro no le interesan todos esos contratos y locaciones, porque si no se imaginen el lío que sería el registro si estamos registrando todas estas cosas que tienen una vigencia de 1 año, 2 años, 3 años. Solo se registra todo lo que tenga que ver con derechos reales. Volvemos, venta, compra, hipoteca, donación, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y Diego Didio, ¿para qué te parece que el registro inscribirá estas cosas? Puede ser para que vos puedas como reclamar tus derechos de esa propiedad y también para que como que adquirís las cargas impositivas para poder pagar impuestos. El Estado como que tiene que recaudar. A ver, cuando vos comprás un lote vas a hacer una escribanía, ¿sí? Y vas a hacer una escritura. O sea, vos sabés que sos el dueño, el comprador sabe que... el vendedor sabe que le vendió, el comprador sabe que es el dueño y el Estado también, porque una copia va a la FIP. Pero entonces, ¿por qué lo tenemos que inscribir en el registro? Tiene que ver, pero, a ver, acá nos enteramos vos y yo. ¿Y qué pasa con el resto de tus compañeros? No sé. Justamente se inscribe todo lo que... Para darle, se publica. No, publicidad, exactamente. Publicidad, perdón, publicidad. No, claro. está bien. Para que sea oponible a RGAMS. Exactamente, justamente. Entonces, para que sea oponible a terceros, se le da publicidad y por eso se inscriben en los registros, ¿sí? Entonces, esta escritura por la cual nosotros vamos a hacer esta modificación que dijimos de este tipo, esa sí la vamos a inscribir en el registro y ahora todos vamos a saber, si no solo sabía Diego y su comprador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le quería alquilar una casa a la novia de Diego y Diego me decía, yo salgo de garante, ¿sí? Y entonces yo decía, ¿y cómo sé yo? Y me decía, no, yo me compré una casa. Pero ¿y cómo sé que vos te compraste una casa? Entonces, tomando lo que también dijo Diego, cuando se inscribe la escritura, no todos, no solo sabemos todos, ¿sí? A ver, acuérdense yo lo que les dije en la primera parte, es que lo van a publicar, cuando hablamos de publicidad, van a publicar Diego Didio se compró una casa, va a salir en La Capital. ¿Qué les parece? Y que no. No, porque solo, ¿quién podría preguntar por las casas de Diego? Alguien que tenga una razón para querer tener esa información. Exactamente, como dijo Fiorella,
alguien que tenga una razón, que jurídicamente le decimos alguien que tenga un interés legítimo. Yo no podría ir mañana al registro y decir, a ver, dígame qué inmuebles tiene Diego. ¿Sí? Entonces, eso se publicita, ¿para qué? Por ejemplo, Diego salió de garante, volvemos también, ya que estamos a patrimonio, cuando alguien sale de garante, es un error muy común creer que sale con lo que ofrece en garantía. O sea, Diego firma un contrato de garante de su novia y dice, yo tengo un departamento en Olavarría y Colón. Yo soy garante con el departamento de Olavarría en Colón. Entonces, a ver si alguien sabe o le podría explicar si es así lo que dice Diego. ¿Se entiende el concepto? No, no entendí la pregunta, ¿qué quería que le A ver, explicara? cuando Diego me dice, yo salgo de garante con el departamento de Colón y Olavarría, vos como profesional, ¿qué le dirías a Diego? Ahora que estudiaste patrimonio. Ayer deben haber dicho, patrimonio es... Sí. La garantía real de los acreedores. Perfecto. Entonces, Bueno, ¿qué quiere decir? él va a utilizar la escritura para... No, lo que quiere Va a decir... utilizar la escritura como respaldo, como garantía. Bien, pero lo que yo le tengo que explicar a Diego, y si lo harán ustedes cada vez que hagan un contrato, que la mayoría de la gente no lo sabe cuando lo firma, de hecho, cree todo lo contrario, es que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué quiere decir? Que Diego no va a responder con su departamento, va a responder con todo. Y si yo quiero embargarle la casa de Diego, él no me puede decir, no, pero en el contrato yo ofrecí un departamento. No, yo voy a ir contra todo el patrimonio de Diego. Y si soy mala y quiero ir a embargarle el sueldo a Diego, a ver, hay un orden, pero podría hacerlo porque él responde con todo su patrimonio. ¿Se entiende, Diego? Decime. No, iba a agregar que a no ser que hayas dispuesto un patrimonio especial aprobado por ley para que ese contrato se rija con una parte especial del patrimonio. Es que no podés. ¿O no podrías eso? No, exactamente no. Eso es lo que quiere la gente. Me dice, yo respondo con esto, ¿eh? No, no. Usted, al ser garante, no podés limitar la garantía, salvo que hagas un contrato de caución, bueno, pero el garante es garante con todo. Por eso que ustedes es tan importante que entiendan el concepto de patrimonio. Yo respondo con mi patrimonio, no elijo con qué. Porque, a ver, Francisco, que va a ser el abogado del locador, va a ir contra lo que más, no contra lo que más le duele, contra lo que él, por ejemplo, si él tiene una fábrica, va a ir contra la fábrica, porque sabe que a él le va a perjudicar mucho más que le embargue la fábrica que le embargue el departamento de Colón. De hecho, cuando yo veo que vienen a mi escribanía, que hacen muchos contratos, es como diciendo, bueno, de última, este departamentito ni me interesaba. ¿Sí? Y no es así el concepto. Lo único que sirve que él manifieste que tiene un departamento es como para decir, bueno, me acredita algo de solvencia, pero no quiere decir que él responda, como bien preguntó Diego, solo con eso. Él no puede elegir, ¿se entiende? Entonces recuerden que el patrimonio es todo. Si yo me entero que Diego es un influencer y él genera dinero por otras cosas, voy contra eso también, que le cierren el Instagram. Me interesa mucho más que rematar un departamentito de Colón y Olavarría, que por ahí puedo sacar $5.000, porque son minúsculos. ¿Se entiende? Un departamento que está a la venta hoy, $30.000, en un remate sale a 15. Ni me interesa por ahí, porque el monto era mucho mayor. Entonces, esto es el concepto de patrimonio. Patrimonio es todo lo que yo tengo, no solo. Entonces, otra particularidad de este registro de propiedad inmueble que me está dando esta información que es tan importante. Ustedes se van a manejar todos los días con el registro de propiedad inmueble. No hay juicio, no lo hay,
que en un punto vos no te veas con el registro de propiedad inmueble, ¿sí? Y tomando lo que dijo Elizabeth hoy, otra particularidad que tiene este registro es que es declarativo, no es constitutivo. No sé si vieron este término. ¿Qué quiere decir? Yo compré la casa a Diego y digamos, yo soy dueña a partir del momento que firmé la escritura. Ahora, yo le inscribo a los efectos de los terceros, de que todos ustedes sepan que yo compré la casa, pero yo soy dueña con el momento de la escritura. Muy diferente al registro automotor. El registro automotor es constitutivo. Yo soy dueña cuando hice la transferencia del auto. Por eso hay tantos líos con todos los accidentes y los choques, porque responden todos. Quién lo vendió, el que estaba manejando, el que no hizo la transferencia, porque el derecho automotor es constitutivo. Si vos no tenías hecha la transferencia a tu nombre, el dueño sigue siendo el anterior. ¿Me siguen? Uno es derecho constitutivo y otro es declarativo. La mayoría de los registros en nuestro país son declarativos. Lo único que hace es informarnos, Diego compró una casa, Tamara hizo una hipoteca, Fiorella recibió de donación una casa, no se informan, pero la propiedad, ¿sí? La tienen a partir del momento que hicieron la escritura. Por eso otro de los temas que vamos a ver es título y modo. ¿Sí? Si ustedes leyeron Rivera, este capítulo habla de título y modo. ¿Qué quiere decir? Todos los derechos reales se transmiten mediante estas dos baluartes, título y modo. Título es escritura pública, todos los derechos reales se transmiten por escritura pública, grábenselo, ¿sí? Todos los derechos reales se transmiten por escritura pública. Y el modo es la tradición, cuando yo voy y le entrego la casa, ¿sí? Que van a ver después que hay actos simbólicos, porque yo no voy a la escribanía con la casa y se la llevo a Guadalupe. Le voy a llevar las llaves, el control remoto, las explicaciones de cómo se ingresa por la puerta, etcétera, bla, bla, bla. Ahora los códigos de seguridad, todo eso. ¿Sí? Entonces, título y modo, escritura más tradición. También es importante que lo sepamos porque es muy habitual encontrar un convenio, a mí me llegan bastante habitualmente, en el que Salvador, por ejemplo, Spinelli que está por acá, dice, cuando por ejemplo falleció, vamos a hacer más arriba, falleció el abuelo de Salvador, por ejemplo, entonces el papá heredó junto a quién. Fallece el abuelo. ¿Quién hereda? Los hijos del abuelo. ¿Y quién más? ¿Y la mujer en caso de que esté viva? Bien. Está muy bien lo que dijeron. Heredan los hijos y la cónyuge no hereda, sino que le queda el 50% por ser socia de la sociedad conyugal. ¿Sí? Siempre la gente dice, la mujer hereda, no hereda, o la mujer o el hombre. Al partirse la sociedad conyugal, el 50 le queda a ella y el otro 50 se quedan los hijos. Entonces es muy habitual que vayan a un estudio y el abogado les prepara un convenio, siempre yo los cargo, digo que ustedes bajo el título de convenio abajo ponen muchas cosas. Dicen que están todos de común acuerdo. Rocío, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy acá. Bueno, a ver, un acuerdo que diga que están bajo el convenio todos los, como se llaman, los hijos del abuelo de Salvador, dicen que le transmiten la casa a la abuela, que reconocen que la casa es de la abuela, que la compró con el abuelo, entonces que todos deciden que le quede la casa al abuelo. ¿Qué sería eso? Pero ¿no le corresponde también a los nietos en caso de que los padres hayan fallecido? No, pero acá están vivos los hijos. ¿Puede ser una cesión de derechos? Bien. ¿Puede ser una, Qué aceitada cesión de derechos? Muy bien.
Las figuras podrían ser varias, entre todas una cesión de derechos. No, se me corta la... No, está bien. Lo cual es por escritura pública. Entonces, ustedes hacen un convenio diciendo que todos los herederos se pusieron de acuerdo y que la casa le quede a la abuela, es un convenio nulo de nulidad absoluta y van a tener un pequeño juicio el día de mañana cuando sus clientes estén muy contentos creyendo que le habían dejado la casa, ¿sí?, por un instrumento privado, cuando era obligación hacerla por escritura pública, y no bajo el nombre, todos decidimos que le quede la casa a la abuela, sino cesión de derechos hereditarios o constitución de usufructo. Ahora vamos a ver muchas figuras. Entonces esto también, estos tips que les digo es para que se les graben. Donde hay un inmueble es escritura pública, siempre, siempre. Ustedes no pueden hacer ningún tipo de acuerdo sobre un inmueble que no sea por escritura pública, ¿sí? No, ni que le certifiquen las firmas, ni que es un convenio nulo. El tema, a veces nos pasa, es cuando después llega al escribano y las personas están fallecidas. Ponele, cuando vienen a la escribanía y falleció la abuela, ¿cómo le explico que todo eso es nulo, que tienen que volver para atrás y abrir todas las sucesiones, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, siempre que hay un inmueble, es por escritura pública. Siempre que hay una escritura pública, se inscribe en el registro de propiedad inmueble. Eso serían medianamente los pasos. Por eso vamos a ver. En el código dice puntualmente qué cosas tienen que ser por escritura, que es todo lo que venimos hablando recién. Todo lo que no es obligación por escritura se puede hacer por instrumento privado, ¿sí? Todo lo que no diga, por ejemplo, un contrato de locación. ¿Sí? Yo un contrato de locación no lo hago por escritura pública. A ver, ¿cuándo hago algo por escritura o por instrumento privado? ¿Cuál sería? Salvador, ¿estás por ahí? Hola, profe. Sí estoy. Salvador, vos de lo que oíste o de lo que leíste hasta ahora, ¿cuál te parece la diferencia entre un instrumento público y un instrumento privado? Y cuando, a ver, ¿Viste alguna vez un instrumento público? la verdad que no. ¿O algo en tu casa hicieron que vos sabés que tuvieron que ir a una escribanía? De bien no, pero por ejemplo cuando era menor y tuve que viajar tuvimos que ir a un escribano. Bueno, eso te iba a decir, seguramente. Bueno, por ejemplo, la autorización a un menor de edad para salir del país es por escritura. ¿Y quiénes firman, ya que estamos, Salvador? El escribano. ¿Y quién lo firma? Mis padres. ¿Por qué lo firman tus padres? ¿Siempre lo firman tus padres? Y Estamos repasando lo que vieron. Los tutores. No. A ver, en general lo firman los padres. Porque es menor de edad. Exacto, y lo firman en ejercicio de qué. ¿Representantes? Claro, de la responsabilidad parental. Son representantes por la responsabilidad parental, ¿sí? Y bueno, muy bien, como dijo él, hizo una escritura, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la ventaja para ustedes de hacer algo por escritura, más allá de la obligación? ¿Sí? Ya como vimos, hay algunas que obligatoriamente son por escritura y otras no. Pero, ¿por qué se imaginan ustedes cuál es la ventaja de una u otra o la desventaja? ¿Qué les parece? Diego, ¿cómo es un instrumento privado? ¿Sí? ¿Yo, profe? ¿Sí? ¿Qué es un instrumento privado? ¿Cómo te lo imaginas? Lo tendría que repasar un poco. Lo estoy No. leyendo, pero la verdad que no le puedo dar No, te estoy preguntando habitualmente. ¿Vos viste alguna vez un instrumento privado? No. ¿Nunca firmaste un contrato de locación? ¿Profe? Sí. ¿Un instrumento privado podría ser de residencia? ¿Cómo qué? ¿Un certificado de residencia? Sí, algo así, digamos. Por ejemplo. Sí, instrumento privado es todo lo que vos firmás, una autorización que le haces a tu hermano para que vaya a retirar qué sé yo,
algo que te compraste en un negocio que no podías ir, y dice, si viene alguien que venga con autorización, cualquier documento que hagan entre dos partes, sin la intervención de un oficial público, o una parte, una autorización que yo hago, cualquier documento, lo de la residencia puede ser, la convivencia, un típico certificado, 2 personas que conviven y que necesitan presentarlo en cualquier lugar, ¿sí? Para decir nada más que conviven, también es un instrumento privado, un boleto de compraventa, todo lo que ustedes firmen. ¿Qué es lo último que firmaron? A ver, acuérdense. ¿Qué es lo último que firmaron? Cuando vas a pagar con la tarjeta de débito. No sé, eso no. Exactamente, sí. En realidad, ahí chiquitito hay un contrato de compraventa. ¿De qué tipo? A ver si te acordás de qué hoy. Pero pensá, Guadalupe, piensen antes de hacer caras y cosas, y piensen. Profe, ¿puede ser cuando recibís mercadería, como que firmás la boleta? Totalmente. Bueno, y para terminar el caso de Guadalupe, es un contrato de adhesión. Vos estás con tu firma adheriendo a que compraste una prenda, bases y condiciones, bla, bla. Por eso es importante, porque ustedes hacen contratos todos los días, firman contratos todos los días, lo que pasa es que no son conscientes de, pero todo el tiempo estás haciendo un contrato privado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos, Clara, firmaste que recibiste la mercadería, en tu confianza no revisaste, y después cuando el señor se va, no había esa mercadería, era distinta? Y vos... No, yo lo que haría es llamar, reclamar al vendedor para que hable con la parte del depósito, digamos, y ver qué pasó. Bien, pero ¿qué pasa si vos perdiste ese papelito que te dieron? Y no tengo una comprobación, no tengo... Comprobante. Exacto. Digamos, justamente la diferencia es lo que dijo Clara. La diferencia entre un instrumento público y privado, más allá de un montón de otras cosas, es que vos extravías un documento privado y no hay forma de reconstruirlo. Era ese documento, se pierde, no hay forma de reconstruirlo. El documento público, más allá de todas las seguridades, porque interviene un oficial público, porque vamos a ver después en la próxima clase que instrumento público no es solo el que hace un escribano, es el que hace un juez, un legislador, un ¿Una habilitación puede ser? Todo lo que intervenga el documento, la habilitación como proceso no. El documento que firmó el funcionario de la municipalidad es un instrumento público. Por ejemplo, a mí me dejan siempre un papel como un comprobante de que pasaron, de que estaba en condiciones, de que... Perfecto. Eso es un instrumento público, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ese documento además va a gozar de un soporte en otro lado. O sea, si Clara perdía el remito, no tiene forma de reclamarle a nadie, porque no tiene un duplicado, no tiene un original. En cambio, todos los instrumentos públicos, el oficial público debe conservar el original. Entonces, si yo lo extravío, puedo pedir lo que se llama una segunda copia o un segundo testimonio. ¿Sí? Por ejemplo, en muchos casos hacen la parte de la gestora, los trámites, todo lo que es la municipalidad de los locales, ponele, y todo queda más o menos en la municipalidad, archivado. Más o menos, no. No, queda en la municipalidad. Bien. Desterremos el archivado. papel, el más o menos, y sí, digamos, más o menos no, sería interesante que la municipalidad, la verdad que lo tenga bastante bien guardado para saber de qué se trata la habilitación. Vos, Aunque por ejemplo, a veces no lo tiene muy bien guardado, pero bueno. Nosotros estamos estudiando la teoría. Vos, por ejemplo, Sí. ¿podés vender alcohol? No. ¿Por qué no? No estoy habilitada como para vender alcohol. Es como que Exactamente. necesito un permiso más. Exactamente. La venta de bebidas alcohólicas es muy específica y solamente se puede vender en muy pocos lugares, ni siquiera en los cafés. Tenés que tener una autorización No, se pide especial. con un permiso de REBA.
con autorización de Exacto. Ahí REVA a también, través de la ahí tenés municipalidad. otro registro. Perfecto. Ella citó ¿Lo mismo? también el registro Sí. de bebidas alcohólicas. Hay un registro especial donde la gente que expande bebidas alcohólicas debe, ¿cómo se llama? Debe tenerlo. Lo mismo Bueno, pasa con los cigarrillos. Tipo que ponerle si en el espacio se corta jamón o queso, no se puede vender cigarrillos. exacto. Yo en su época hacía muchas actas de eso, ahora se ve que ya no. Íbamos por los locales a verificar si había, sobre todo cosas de chicos. No podía ver en el local que se vendía cigarrillos, digamos, cerca, ¿no? Peluches, chupetines, cosas que vinculara algo tan dañino como es el cigarrillo con alguna actividad de los menores. Por eso hay tantas cosas, y ustedes tienen que saber tantas cosas para cuando sean abogados, de saber todas estas minuciosidades. Bien, entonces, a ver qué otra cosa vamos a ver después. Estoy mirando todo acá. Vamos a ver cómo se adquieren los inmuebles. En principio se adquieren por este título y modo que vimos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo adquirir una casa? Te estoy hablando legalmente, ¿bajo qué título? Típica pregunta es, ¿cómo se llama? Vino un señor ayer, ponele, me dice, yo voy a comprar un departamento, pero se lo voy a poner a nombre de mis hijos. Esto es una consulta de todos los días. Esta adquisición, a ver, el derecho real digamos, sería de dominio, ¿no es cierto? Yo lo que quiero es ser titular de dominio de una casa. ¿Bajo qué formas uno puede adquirir una propiedad? ¿Bajo qué derechos hablamos hoy? ¿A título gratuito puede ser? Por ejemplo, perfecto, sería una donación. Si tu papá te quiere transmitir una casa a título gratuito, sería una acción. Ahora, si tu papá te la quiere vender, ahí sería una venta. Pueden los padres vender A título oneroso. Exactamente. Entonces, muy bien, dividieron ya ustedes. Por eso es cuestión de pensar, chicos, el derecho, nada más. ¿Puedo adquirir a título gratuito o puedo adquirir a título oneroso? Si adquiero a título gratuito es una donación, si adquiero a título oneroso en principio es una venta, pero vamos a ver, por ejemplo, otras formas. Por ejemplo, Aldana vino a mi escribanía a hacer una escritura y yo le tendría que cobrar 10.000 pesos y no se lo cobré, ¿sí? Si ella me dice, bueno, yo te doy, por ejemplo, yo hago suéteres, yo te doy este suéteres por la deuda que yo tengo con vos. Eso se llama dación en pago, ¿sí? Si yo tengo una deuda, ¿sí? Digamos, tangible, a ver, hice la factura, eran 10.000 pesos, yo tengo todo el derecho del mundo de cobrársela. Y ella me entrega en compensación una cosa, esa figura se llama dación en pago, ¿sí? Eso es probable que ustedes algún día, algún cliente les pague bajo esta forma. Y ahí lo que tienen que hacer es una escritura de dación en pago, no inventar que le vendieron, que le prestaron, como no. La figura es dación en pago. El señor que en vez de pagarme los honorarios me ofreció un auto y yo lo acepté. La figura no es venta, no es donación, es dación en pago, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas de las formas de las que vamos a ver por los cuales se puede adquirir. Y otra que vimos, hablamos, era la famosa prescripción, la usucapión. ¿Se acuerdan que la nombramos algunos días, que me preguntaban? Que yo les decía, ojo que prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Exactamente, prescripción adquisitiva de dominio. O sea, cuando yo les pregunte, ¿cuáles son las formas de adquirir un dominio? Diego me va a decir a título gratuito por donación, Diego me dirá a título oneroso una venta, Tamara me dirá a título oneroso una dación en pago, y Elizabeth me dirá una prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuve la posesión, esto es fundamental, esto la gente se cree que se va a quedar con un terreno en Chapa porque un día pasó y dijo no es de nadie.
No, no, yo tengo que demostrar que durante 20 años, lo repito, yo tuve posesión del inmueble. Cuando es lote tendré que haber tenido alambrado, el césped cortado, plantado árboles, etcétera, etcétera. Si yo demuestro que durante 20 años estuve poseyendo en estas condiciones, voy a un abogado, voy a lo de Francisco, que va a ser especialista y me va a hacer un juicio su capión. Tampoco es algo automático, que la gente cree, 20 años y ya soy dueño. No, no. 20 años y vas a tener que hacer un juicio y veremos si lo ganás o no, porque por ahí Francisco te dice, mira, recibiste 20 intimaciones diciéndote que te vayas porque no era tuyo, eso por supuesto que corta la prescripción, ¿sí? Tiene que ser ininterrumpida durante 20 años. Yo tuve un lugar creyendo que era mío, pagué los impuestos, planté, hice mi casa, bla, 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 bla. Nunca nadie me demandó, nunca nadie me notificó nada. Recién ahí voy a lo de Francisco y hago la prescripción. Otro caso es de prescripción corta, que son 10 años, que es de lo que se llama de buena fe. Por ejemplo, alguien te vendió una propiedad en Córdoba hace 1000 años, nuestros abuelos iban de vacaciones y se compraban un lote en cuotas, porque todo te lo daban en cuotas, nunca más hicieron nada, nunca nada. Tiene todo el boletito, las cuotitas y todo, pero nunca hizo la escritura. El señor falleció, obviamente. Entonces yo puedo iniciar un juicio de usucapión breve, ¿sí? Porque soy de buena fe, soy dueño, porque lo compré, lo pagué, tengo el boleto, pero nunca pude escriturar, ¿sí? Pero voy con todo esto a lo de Francisco, él me va a hacer un juicio, ¿sí? Y seguramente lo voy a ganar, porque tengo toda la documentación. Aquí en vez de 20, son 10, ¿sí? Bueno, y hablando de las cosas, vamos a hablar también de fungibles, no fungibles. ¿Vieron ayer esto? De fungibles, no fungibles y eso. ¿Se Sí. acuerdan? ¿Se acuerdan alguien que me haga la división? ¿Qué era algo fungible? A ver, Laura. Fungible o no fungible es que se pueda reemplazar, ¿sí? O sea, yo compro 10 suéteres y voy y después compro otra partida de 10 suéteres, salvo que sean pintados a mano por, qué sé yo, por una pintora súper famosa, son bienes que los puedo intercambiar unos por otros. Consumibles o no consumibles. Claro, eran los reponibles de misma especie. Exactamente. Eran los que se podían poner de una misma especie el mismo. Yo te voy a hacer una pregunta, profe. Por ejemplo, la plata, ¿entraría en fungible, por ejemplo, un billete de 20 y otro billete de 20? ¿O dos billetes de 10 y un billete de 20? Sí, totalmente. Y lo fungible es todo lo contrario. Exactamente. Los fungibles son esas cosas, por ejemplo, una joya. Ahí vi que justo unos ejemplos que le pone Rivera no son de los más acertados en algunos casos. Una joya, por ejemplo. No, digo, lo pensé porque, a ver dónde lo marqué justo que la había puesto. Las joyas, por ejemplo, hoy son registrables. Sí, el cuadro, él pone como, por ejemplo, me acuerdo que cita registrables y no registrables, y pone el cuadro y la joya. Y las dos cosas son registrables. A ver, joyas de alto valor y cuadros de alto valor, ¿sí? Yo los puedo registrar. De hecho, tienen... Pero, doctora, ¿qué pasa si es alguna obsequio de valor afectivo, por ejemplo? Que no es registrable, pero que no se puede reponer porque obviamente... No, esa es no fungible, ahí estamos de acuerdo. Pero quiero decir que también, me acordé porque él dio el ejemplo, que las joyas, digamos, las joyas así, vienen con un numerito de registrar que es legítimo, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo no tengo ninguna de esas, pero he ido, me acuerdo y me han explicado que esas de alto valor que incluso hacen una o hacen dos, no en serie como todas las cosas que podemos tener nosotras, ¿entendés? Ese tipo, y los cuadros también, viste que sacan una, por ejemplo, sacan el original y después 10 series o litografías que le llaman, etcétera, etcétera. Bueno, cosas divisibles o no divisibles, en general los inmuebles son divisibles, después vamos a estudiar por qué
A ver, si bien en principio una parcela de campo es divisible, después vamos a estudiar lo que tiene que ver con unidad económica. A ver, si yo tengo 1 hectárea o 10 hectáreas, no tengo duda que las puedo dividir. Pero si tengo 10 hectáreas, por ejemplo, en el partido de Lobería, no me permiten dividirlo, porque estropeo lo que se llama la unidad económica, que tiene que ver con que hago eso que no sea productivo. Un campo de 10 hectáreas, en líneas generales, muy chiquitito, pero bueno, me puede servir para hacer un pequeño emprendimiento y yo lo divido entre 10 herederos en 1 hectárea, todos pierden, ¿sí? Porque con 1 hectárea no podés hacer absolutamente nada. Entonces, eso también es importante, después lo vamos a ver, porque cuando a ustedes les toque, ayer me llamó una alumna que le tocó ser perito de partición en una sucesión, a ver, casi nunca se llega a esto, pero acá se llegó, los herederos no se ponen de acuerdo, tienen una casa, un local comercial y parcelas, ¿sí?, de campo. No se ponen de acuerdo los tres, el juez que dice, listo, se llama un abogado de la matrícula y se divide en 3. Y ella, a su criterio, dividirá en 3, por lo cual siempre hay que aconsejarle tratar de buscar la vuelta. Bueno, dentro de las 3 inmuebles que hay uno que, a ver, tiene 10 parcelas, en principio es divisible, pero no por la reglamentación de cada municipalidad. Cada municipalidad establece cuál es la unidad económica. Por ejemplo, qué sé yo, en Santa Cruz la unidad económica son como 200 hectáreas. En cambio, qué sé yo, en Dolores por ahí son 2 hectáreas, porque con 2 hectáreas puedes hacer un emprendimiento. Y en Santa Cruz, de las 200 hectáreas, seguramente ninguna sirve para casi nada. ¿Sí? En el medio, imaginemos en el medio de Santa Cruz, rocoso, que no tenés ninguna posibilidad de sembrar, de poner animales, de nada. Vamos a hablar de frutos y productos, ¿sí? La diferencia, lo que son los frutos y lo que son los productos. Frutos civiles y frutos comerciales. Ahí vamos a ver lo de la moneda que vimos. Y bueno, y básicamente después entonces vamos a empezar a hablar propiamente de los instrumentos, las características que tienen los instrumentos públicos, las características que tienen los privados, etc. Bueno, esto es un pantallazo de todo lo que vamos a ver conmigo la segunda parte del parcial. ¿Sí? Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Entonces, ¿cuántos somos? Somos 12, sí, éramos 70. Guadalupe tiene, ahí le mandé, por una cuestión de organización nada más, son 4 casos del derecho, ¿sí? En este caso van a ser, a cada 3 chicos le va a tocar un caso, ¿sí? Cada 3 chicos o 4, según los que se sumen después, si hay alguien más, van a hacer un caso y me lo van a contar entre los 3 mínimamente de qué se trató el caso. Está interesante que empiecen a ver lo que es jurisprudencia, que ya estudiaron, ¿sí? Lo que es, este es un caso de jurisprudencia, cuando son casos así bastante importantes se los publica, en este caso ustedes saben que ED significa el derecho, lo ubican ahí y me lo cuentan entre los 3. Y Clara y Guadalupe arrancamos la clase contándonos a todos, que parece que ninguno lo teníamos muy claro, yo también me incluyo, lo que era posición de Estado, entonces las chicas nos van a contar lo que es posición de Estado. Y nuevamente eso, profe, corresponde a la unidad 12. Exactamente. Y te digo más dónde está. Le pregunto porque justo estaba en el trabajo y se me cortaba. Bueno, es la página 369 de Rivera y estudiarlo donde quieras. Si tenés Rivera, si estudiás donde sea. Bueno, los felicito, sigan estudiando. Ya esta segunda parte se hace rapidísimo. Ojo que hay temas difíciles acá. Nulidad es uno de ellos. Es un tema complejo. Estos primeros son fáciles. Los últimos son un poco más difíciles. Entonces, por favor, lo mismo que les dije, vayan leyendo. Vayan para que ese día no tenga toda la, digamos, información y sea mucha. Bueno, nos vemos. Cualquier duda me mandan un mail. Éxitos, disfruten la semana, el fin de semana no largo, y nos vemos el miércoles. Ahí recopilé todos los mails de los alumnos, te los mando, ¿no? Dale, buenísimo. O si quieren en el chat, con los que están, dividirlos como quieran. Lo que yo quiero es que en la clase que viene, 3 me hablen de cada uno de los casos.
caso, ¿sí? Genial. Bueno, gracias chicos, bye bye. Chao, profe. Adiós, adiós. Descansen.